Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo hacer este estuche o neceser tan bonito y la verdad es que aunque hemos utilizado una tela de Vichy muy básica, al combinarla con el color de la cinta de bies, el detalle que le hemos puesto de la muñeca de Tilda en la parte de delante y por detrás estos botones al tono de la cinta, creo que hacen que el estuche quede realmente bonito. En el interior hemos puesto 3 compartimentos para que tengamos las cosas bien ordenadas y además es un poquito más alto de lo habitual por si tenemos que meter algún frasco, algún tubo, poderlo colocar verticalmente o incluso para poder utilizarlo para bordar porque tiene un tamaño perfecto para guardar un bastidor dentro. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer este estuche o neceser necesitáis preparar los siguientes materiales. En primer lugar, una tela para el exterior, otra para el interior, cinta de bies aproximadamente 1,70 m, una cremallera de unos 80 centímetros y estabilizador. Os recomiendo que sea suficientemente grueso para que el estuche, como veis, quede con la forma muy definida. El estabilizador os lo voy a enseñar. Es una goma espuma que en este caso debe tener aproximadamente 5 milímetros de grosor. También vais a necesitar, en función de cómo queráis decorar vuestro estuche, pues por ejemplo una tela con algún estampado un poco especial, cinta de zigzag, en este caso he puesto por ejemplo un lacito de raso y por la parte de atrás he puesto estos botones de arcilla polimérica al tono de la cinta de bies. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Comenzamos descargando el molde o patrón que lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web. Como veis se compone de 2 páginas y lo que tenemos que hacer es recortar los contornos y unir por la línea de puntos. Cuando unáis las 2 piezas el molde os va a quedar de esta manera. Lo que tenemos que hacer es cortar una pieza de la tela exterior, otra de la interior y otra del estabilizador. El molde representa justo la mitad de lo que tenemos que cortar. Entonces lo que tenéis que hacer es doblar la tela, alinear el doblez justo con el molde y entonces ya al marcar y al recortar os queda la pieza entera que vamos a necesitar. A continuación tomamos la pieza de tela que va en el lado exterior y sobre uno de sus lados centramos el motivo que vayamos a aplicar. Yo en este caso es esta muñeca de Tilda y lo que hago es centrar esta pieza con el centro de la tela. Daré todo alrededor un pespunte en forma de zigzag para unir de momento las telas entre sí. Este zigzag va a ser pequeñito, lo suficiente para sujetar las telas y que no se muevan. Cuando hayáis dado el pespunte para sujetar la aplicación a la tela exterior, formamos un sándwich colocando las 3 capas que hemos cortado de la siguiente manera. Primero, la capa que va en el interior con el derecho hacia la mesa y el revés hacia el estabilizador. A continuación colocaremos el estabilizador y por último la tela exterior con el revés hacia el estabilizador y el derecho hacia arriba. A continuación daremos todo alrededor un pespunte en forma de zigzag para sujetar las distintas capas entre sí y trabajar con más comodidad en los siguientes pasos. Comentaros que en mi caso no es necesario porque voy a aprovechar el estampado de la tela, pero en caso de que vayáis a realizar un acolchado, es conveniente que el diseño lo dibujéis en la tela exterior antes de formar este sándwich. Una vez que hayáis dado el pespunte en forma de zigzag, vamos a acolchar el trabajo. Mirad, ya he realizado el acolchado y veis qué bonito queda este tipo de trabajo de líneas paralelas. Ahora vamos a preparar los bolsillos que van en el interior. Para ello tomamos 2 piezas de 32 centímetros por 28 de la tela de forro. Ponemos derecho con derecho y vamos a dar una costura en los lados que miden 28 centímetros. Cuando hayáis dado estos 2 pespuntes, lo que hacemos es dar la vuelta dejando el exterior hacia afuera y vamos a planchar asentando las 2 costuras que hemos dado. Con la pieza planchada, veis que las costuras justo las hemos dejado en los extremos, vamos a colocar esta pieza en el interior y de nuevo vamos a sujetarla dando una costura de zigzag
en los dos laterales. Cuando hayáis dado los pespuntes a ambos lados, lo que tenemos que hacer es trazar unas líneas que están a una distancia del centro de la pieza de 3,5 centímetros cada una, de manera que entre esta línea y esta línea tenemos 7 centímetros, que va a ser el fondo de nuestro estuche. Para ver el centro de la pieza simplemente dobláis a la mitad, marcáis con un alfiler y luego ya trazamos estas líneas. Vamos a dar por ellas un pespunte. Con los dos pespuntes dados tenemos ya el fondo de los bolsillos y también nos permite doblar la tela exterior perfectamente para darle forma al estuche. Ahora lo que vamos a hacer es, comenzando por el lado del derecho, colocar todo alrededor una cinta de bies. En este vídeo no os voy a enseñar cómo se hace porque lo hemos visto en muchísimos tutoriales y además tenéis un tutorial exclusivo en el canal donde hablamos de cómo se coloca la cinta de bies. Así que voy a ponerla y continuamos. Mirad, ya he colocado la cinta de bies todo alrededor y ahora vamos a colocar la cremallera. Entonces la cremallera la tengo ya abierta. Vamos a colocarla comenzando por el centro de uno de los lados. Doblamos la cremallera a la mitad y nos vamos a la mitad de uno de los lados curvos y vamos a empezar a sujetarla con pinzas todo alrededor. Mira, ya tengo sujeta la cremallera en uno de los lados. Entonces, para coserla ahora yo lo voy a hacer a máquina dando un pespunte pegado al borde de la cinta de bies con hilo al tono. Para coserlo a máquina podéis hacerlo directamente así, sujeta con las pinzas, o bien pasar un hilván para que no se os mueva. Os recomiendo que paséis el hilván si no os manejáis demasiado bien con la máquina porque os va a quedar mejor. También comentaros, lo vemos mejor en este lado. Aquí tenemos la costura de la base, pues vamos a coser la cremallera, veis que es un poquito más larga, como desde 1 centímetro en el interior de esta costura. No hace falta coserla más porque luego aquí esta zona la vamos a plegar. Mira, ya he dado la costura sujetando uno de los lados de la cremallera. Para colocar la cremallera en el otro lado vamos a cerrar, porque así nos vamos a asegurar que queda exactamente en la misma posición. Y entonces doblamos el neceser, el estuche, de manera que quede cada lado centrado con el otro lado. Abrimos ahora un poquito aquí la cremallera. Y ya ponemos la primera de las pinzas y ya sé que la tengo centrada. Ahora ya abrimos y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el otro lado, sujetar todo con pinzas y dar un pespunte pegado al borde de la cinta de bies. Ya tenemos la cremallera cosida todo alrededor. Ahora vamos a rematarla porque si no, como veis, queda levantada y no queda bonito. Entonces yo en esta ocasión lo que voy a hacer es dar unas puntadas con un hilo tipo mouliné y estas puntadas que voy a dar las voy a realizar con lo que se conoce como punto escapulario, que es simplemente ir haciendo, como vais a ver, unas pequeñas crucecitas con el hilo. Entonces le va a dar un toque muy decorativo porque estoy poniendo un hilo al tono de la cinta de bies, que como veis se ve un poquito, pero además va a sujetar perfectamente la cremallera al interior para que no quede así levantada. Ya he rematado la cremallera con esta costura de punto escapulario y ya lo tenemos listo nuestro estuche para hacer la base. Entonces vamos a cerrar la cremallera a ambos lados y vamos a darle la vuelta poniendo el forro hacia afuera. Voy a cortar el exceso de cremallera, sobre todo para que lo veáis mejor. Lo que tenemos ahora que hacer es simplemente, veis cómo lo tengo plano, entonces le doy un poquito de volumen, separo los lados y formo
un ángulo recto, como podéis ver, con esta esquina. Y entonces, cuando lo tengamos así preparado, vamos a dar un pespunte de lado a lado, justo por el pespunte que tenemos dado. Este pespunte era el que habíamos dado para hacer la base del estuche. Entonces sujetamos con pinzas y damos esta costura justo por aquí encima. Lo vamos a hacer en ambas esquinas. Una vez que hemos realizado esta costura, cortamos el exceso de la tela dejando un margen de aproximadamente 1 centímetro. Cuesta un poquito porque son muchas capas de tela. Cuando hayáis cortado este exceso, vamos a recubrir estos bordes o bien con tela del forro o bien con la propia cinta Ebies. Yo voy a emplear una pieza de la tela de forro, tiene un tamaño de 5 por 12, entonces la coloco sobre la zona que quiero cubrir y daré por aquí encima un pespunte con un margen de 1 centímetro, que es aproximadamente el exceso de tela que había dejado. Una vez cosida la tira, voy a cortar un poquito a los lados, la voy a dejar un poquito más pequeña y la vamos a doblar de la siguiente manera. Doblamos hacia el lado que está todavía sin recubrir, doblamos los lados. Vamos a formar como una especie de pequeño paquetito. Sujetamos aquí también. Y ahora doblamos la tela hacia ella misma y luego recubriendo la costura. Y vamos a dar un pespunte pegado aquí al borde del doblez para sujetarlo. Con el remate en ambos lados hecho, damos la vuelta ya al estuche y vamos con los remates finales. Y ahora voy a rematar toda la aplicación, porque la podéis dejar con esta costura de zigzag o bien rematarla, que es lo que voy a hacer yo. Voy a colocar este zigzag negro todo alrededor para tapar la costura que habíamos dado antes. Voy a comenzar a coserlo justo aquí en el centro, en la parte inferior, dando puntadas en diagonal con un hilo, como veis, tipo mouliné, en un tono a juego con la cinta de bies que hemos empleado. Entonces vamos a dar este tipo de puntada. Aquí la clave es que cuando pasemos la aguja aprovechemos el grosor del estabilizador para no traspasar al interior. Ya he colocado toda la cinta de zigzag alrededor. Como veis, no me ha hecho falta poner ningún adorno para disimular el inicio y el final de la cinta, porque lo que he hecho ha sido, cuando he terminado, que es aproximadamente aquí, he montado un poquito una cinta encima de la otra, la que venía por la derecha, la he continuado, he dado unas puntadas adicionales y ha quedado perfectamente disimulado. También he cosido esta flor en la cabeza de la muñeca y en la parte de atrás he cosido estos 3 botones que he hecho de arcilla polimérica al tono de la cinta de bies. Como veis, es un estuche o neceser con un diseño bastante básico que hemos adaptado para que tenga una capacidad más alta, para que podamos poner, por ejemplo, botes en el interior, o si nos apetece, por ejemplo, un bastidor si estamos bordando. Lo que hemos hecho es darle estos toques especiales en la parte de fuera, usar la combinación de telas, que siempre es importante, y como veis en el interior nos queda con mucha capacidad, con estos 2 bolsillos que hemos puesto en los laterales y el compartimento central. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.